y después Listo, de Ciro, grabando. gracias, Eric. Y después de Ciro, el que siga en la fila. Adelante, Ciro, gracias. Sí, quería era acotar que ahí es donde vemos la astucia que tuvo Chávez al modificar la constitución nuestra, que a la mitad del mandato presidencial, pues si no complacía a sus seguidores, pues estamos susceptibles de un referéndum. Entonces digo yo, o sea, los cambios, por lo poco que he leído, que hicieron, por poner un ejemplo, en el Reino Unido, Thatcher tuvo que, bueno, ir en esos casi 3 años haciendo reformas y modificaciones importantes, ¿no? Y digo yo, qué astuto fue Chávez al modificar esa constitución nuestra, porque entonces a la mitad del periodo presidencial, pues obligatorio, que en eso la izquierda para engañar a la gente y mover a las masas son expertos, pues. Y en nuestro país, que no existe derecha, pues imagínese usted el ciclo al que vamos a estar nosotros, quién sabe por cuánto tiempo, hasta que nos salgan partidos de derecha que le hagan contrapeso a la izquierda de nuestro país. Gracias, Ciro. ¿Alguien más, por favor, para intervenir? Sí, yo quisiera decir una cosita en relación a lo que usted decía, profesor. Por ejemplo, porque el periodista argentino Jorge Lanata, según él, entrevistó al presidente, a Macri, y claro, Macri le dice, yo lo único que hago es lo que la gente me demanda. Esa filosofía es la del, lo dijo Jorge Lanata. ¿Cómo ve usted esa respuesta? Ajá, estoy anotando. Bueno, para los nuevos, la dinámica de estas reuniones es esa y yo voy anotando y después hago comentarios uno por uno. ¿Quién más tiene algún tema o alguna reflexión que quiera poner sobre la mesa? Hola, profe, por aquí Eric de México. Yo leí su artículo de una lección de ciencia política y pues veo que el camino que hemos comenzado va bien y también veo que es necesaria tanto opinión política de derecha liberal como también medios de comunicación, empezar a llegar a los medios y veo que es un camino que debemos de caminar ahora sí que con paciencia. No es para desesperados y también creo que serían importantes las ideas para empezar tal vez a difundirlo un poquito más rápido, pero pues sí es un camino bastante largo, ¿no? Porque nosotros pudiéramos en determinado momento lanzar algún candidato, pero en México por lo menos todavía no hay gran sector que acepte las ideas liberales clásicas, ¿no? Entonces necesitamos de entrevistadores, de periodistas que estén a favor de nuestras reformas o al menos del pensamiento liberal. Todos los medios que tenemos en México son también con tendencias estatistas, ¿no? Es una buena reflexión la que por ahí nos compartió y bueno, pues a ser pacientes y a seguir adelante. Gracias, Eric. ¿Quién sigue? Adelante, cambio, escuchamos. Opiniones, intervenciones, dudas, preguntas, adelante. ¿Quién sigue? Cambio, escuchamos. Bueno, entonces si de momento no hay nadie, vamos a tratar estos tres temas que acaban de avanzar Ciro Cárdenas de Venezuela, Fermín Garay de Argentina y Eric García, nuestro coordinador del aula virtual
desde México. Ok, Ciro, a ver, astucia de Chávez de cambiar la Constitución, pero bueno, pero si eso siempre hacen los socialistas, cambiar la Constitución, acomodarse una Constitución más socialista que la vigente y en lo posible entonces para perpetuarse en el poder. Eso lo hacen siempre. Lo han hecho, lo hacen y lo seguirán haciendo siempre. Entonces yo me pregunto, Ciro, ¿fue astucia de Chávez o fue imbecilidad de todos los demás? Yo me acuerdo cuando Chávez era precandidato y candidato de las Izquierdas Unidas en Venezuela, los otros dos candidatos eran una ex reina de belleza, la Irene Sáenz, ¿okay?, que era una persona, además de impreparada, por supuesto, no tengo nada contra las reinas de belleza, pero ahí está el tema de la antipolítica. O sea, la antipolítica es el caballo de batalla que se monta a la izquierda para entrar siempre en los países. ¿Cuál era el mérito de Irene Sáenz? Ah, bueno, que ella era una figura fresca, una figura nueva, que no venía de la política, venía del mundo del espectáculo, digamos, de los concursos de belleza, y como alcalde de Chacao no fue muy brillante tampoco su actuación. ¿Okay? Además, Chacao es uno de los municipios, si no el más rico de Venezuela, y entonces no es ningún mérito, en todo caso, no haber hecho una gansada demasiado grande en Chacao como alcalde. ¿Okay? Pero entonces ella era la que supuestamente iba a enfrentar a Chávez, obviamente sin ninguna preparación. Y el señor Alfaro Usero, un viejo caudillo, así le llamaban, el caudillo, un viejo caudillo de Acción Democrática, ¿ok? Por supuesto que también absolutamente impreparado. Alfaro Usero, me acuerdo que yo tenía, en esa época yo era editor de un periódico que creo que todavía sigue saliendo, aunque con otro dueño, que se llama Reporte de la Economía. Yo era el editor allí. Y me acuerdo que hablaba yo con personas de Acción Democrática y ellos mismos me reconocían que Alfaro Usero era un tipo totalmente impreparado, decía, era un líder de base que había ido ascendiendo, digamos, la carrera dentro del partido y entonces se había enquistado en el puesto de jefe del partido, secretario general de Acción Democrática, pero era un hombre que le faltaba preparación. Entonces, ellos mismos, lo que pasa es que usaban otra palabra, decían, no, que un hombre sencillo. Sencillo quería decir más o menos lo mismo que en la Biblia dice simples, ¿no? Simple significa una persona sin mayores luces, sin mayores conocimientos. Eso en la Biblia, sobre todo en el libro de Proverbios y Salmos. Entonces me decían que era un hombre simple, era un hombre sencillo, era un hombre sencillo. Entonces había que hacerle alguna cartilla, digamos, para, no digamos un programa de gobierno, pero sí había que hacerle algunos tips, sobre la parte económica. Y como yo era editor del periódico Reporte de la Economía, me acuerdo que me pidieron amigos ADECO, yo siempre he tenido amigos ADECO y hasta algunos copellanos por ahí, entonces me pidieron algo y cuando yo le presenté un papel de unas pocas páginas, me dijeron abiertamente que tenía que escribir más simple porque lo que yo había escrito era demasiado complicado como para que este hombre lo entendiera. Me quedé frío, ¿ok? Me quedé frío porque yo pensé, pero bueno, pero esta gente no tiene vergüenza. Esta gente lo dice así, me lo dice tan campante que yo tenía que escribir algo más simple porque él era muy sencillo y entonces no lo iba a poder entender lo que yo estaba escribiendo. Y ese señor querían poner de presidente. Bueno, entonces, ¿cómo se extrañan ahora de que el Venezuela esté como esté? Les recuerdo una cosa, porque me van a decir, Mansuetti, recordando tiempos viejos. Sí, yo recordando tiempos viejos, pero
recordando a un candidato, precandidato y candidato llamado Alfaro Usero, que nadie se acuerda, pero el que ahora es secretario general del mismo partido, fue hasta hace poquito presidente de la Asamblea Nacional, el señor Henry Ramos Alú, formado en la misma escuela de Alfaro Usero. De hecho, era el delfín de Alfaro Usero. Alfaro Usero era su mentor. ¿Mentor en qué? Si uno le escribió 3 páginas de economía, me acuerdo que insistía mucho en esas 3 páginas o 4 páginas sobre el tema de los acuerdos de libre comercio y demás, y entonces me dijeron que no escriba tan complicado, que el candidato no iba a entender. Por Dios, por favor, ¿cómo estamos? ¿En qué nivel estamos? ¿Qué bajo hemos caído? En América Latina me refiero, no solo en Venezuela. Cuando yo veo ese programa de Intratable, que los Intratables y después viene en Argentina, ¿no? Los Intratables y después viene Animales Sueltos, nunca un nombre tan bien puesto, ¿no? Animales Sueltos, porque los que van ahí son todos unos animales sueltos. No sé por qué le han puesto ese nombre, pero está muy bien puesto. ¿Ok? Entonces, qué bajo hemos caído. Candidatos, por ejemplo, como Massa y Stolbizer, toda gente ignorante. Entonces, claro, en Argentina eligieron a los supuestos sabios, a Macri y su equipo, los CEO de las compañías y tal, y qué sé yo. Pero el presidente, y ahí entro con lo de Fermín Garay, que hace lo que la gente dice, pero bueno, pero la gente tiene criterio, no tiene criterio, ¿para qué lo hemos elegido presidente? Digo, o lo han elegido presidente, yo no voté, a pesar de estar habilitado para votar teóricamente, para votar en el consulado argentino. Pero fíjate vos, Fermín Garay, para que veas, una de las cosas que insistimos siempre aquí en el Movimiento 5 Reforma es que estos países son todos iguales. Eso de que yo hago lo que la gente dice es exactamente lo mismo que dijo Caldera en Venezuela poco antes de morir, cuando le reclamaron que había soltado a Chávez, que estaba preso. Había amnistiado o indultado, no me acuerdo bien. Lo indultó. Sí, no me acuerdo bien cuál fue la figura, si amnistía, indulto, no me acuerdo. Pero la cuestión es que Chávez estaba preso en Yare, ¿ok? Bueno, preso con todas las comodidades, era un preso VIP. Chávez y todos sus compañeros de Camándula, ¿ok? Entonces, pero mucho después, ¿no? Mucho después que Caldera soltó a Chávez, cuando la gente, alguna gente, no todo, alguna gente empezó a ver que Chávez era un peligro, ¿okay? Que Chávez, digamos, libre, suelto por la calle era un peligro, alguna gente más o menos pensante en Venezuela empezó a ver que Chávez era un peligro, entonces le dijeron a Caldera, pero caramba, ¿y usted por qué lo soltó? Entonces Caldera hizo exactamente la misma respuesta que Macri, ¿no? Según la nata, o sea, lo que yo salté a Chávez porque era lo que la gente pedía en las encuestas. O sea, eso es lo que la gente pedía en las encuestas, que había que soltar a Chávez, entonces yo solté a Chávez por esa razón. Bueno, por lo menos el señor Caldera como el señor Macri también son honestos, o sea, reconocen que ellos hacen lo que las encuestas, lo que la gente en las encuestas dice que tienen que hacer. Al respecto, en la web amarilla, en la página del Foro Liberal de América Latina, donde están los documentos donde nosotros hacemos la diferencia entre lo que la gente quiere y pide en las encuestas y las necesidades reales, ¿ok? Es una forma de distinguir, son cosas muy, muy claras. A ver, los micrófonos, por favor, ahí, ajá. Por favor, micrófono, si pueden apagar micrófono y video también, por favor. No sé quién tiene el video prendido ahí.
El video apagado, por favor, y el micrófono también. Gracias. Ok. La gente pide educación pública gratis y pide salud pública gratis y etcétera, etcétera. Esas son lo que nosotros llamamos las demandas ideopolíticas. Es cierto que eso es lo que la gente pide en las encuestas en cuanto usted le hace la pregunta directa. La gente quiere almuerzo gratis porque se le ha dicho que lo puede tener y que el Estado tiene el deber de dárselo. Por eso entonces el derecho a la educación y el derecho a la salud. Ahora, haciendo encuestas más en profundidad, vemos que lo que la gente necesita en realidad es educación y salud. Ahora, que sea gratis, provista por el Estado, financiada por los impuestos, eso es una demanda ideopolítica, no es una necesidad. ¿Ok? Bien. Entonces, eso en relación con lo de Fermín y también con lo de Ciro. Y en cuanto a Eric, Eric se refiere a mi artículo de esta semana que está publicado, que se llama Una lección de ciencia política. Déjeme decirle que a Claudio Sola y su equipo le está yendo muy bien en el norte del Perú. Está haciendo una gira y donde está llevando el mensaje de las 5 reformas, claro, con mucho cuidado, porque él es muy cuidadoso, decía que la gente no lo vaya a rechazar, etc. Y es lógico, tiene razón, porque él es candidato a presidente. Ok, entonces hay que explicarlo bien, etc. Entonces, desde el Centro de Liberalismo Clásico le enviamos un informe, ¿ok?, sobre Alan García, y a eso me refería, y al Baguazo. ¿Okay? El Baguazo fue una revuelta populera de la izquierda que se hizo contra Alan García al año siguiente de que fuera electo, o sea, 2009 estamos hablando. En el Baguazo hubo muchos muertos, muchos heridos, presos, destrucciones, saqueos, incendios, etcétera, etcétera, porque así recibieron el programa neoliberal de Alan García. ¿Okay? Y entonces nosotros ahí en ese artículo, una lección de ciencia política, se explica o se cuenta más o menos lo que pasó, y es importante, y te agradezco, Eric, que lo hayas mencionado, porque es importante, porque aclara mucho por dónde vamos nuestro trabajo. ¿Okay? Esta gente, en general los neoliberales, y vamos a notar a Alan García entre los neoliberales, o sea, los que... ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Aló? Sí. Ok, porque aquí salió un cartel raro. Ok, sigo. Los neoliberales no dijeron lo que iban a hacer. O sea, cuando fue candidato Alan García en Perú todo el año 2008, él no dijo en ningún momento que iba a privatizar la minería, el petróleo, el gas, aunque sea parcialmente, pero que iba a privatizar, ¿ok? Que iba a hacer contratos con compañías extranjeras a largo plazo, exigiendo garantías, obviamente, para inversiones que son de largo plazo, es decir, que no hay ganancias inmediatas. Por lo tanto, un gobierno tiene que ofrecer ciertas garantías para que una empresa racionalmente decida invertir en un proyecto donde las ganancias van a estar tal vez a 6, 7, 8 años vista. ¿Okay? Pero eso no lo dijo Alan García cuando hizo su campaña electoral. Lo que hizo fue populismo, como siempre. ¿Okay? Acuérdese que el APRA es el equivalente peruano de lo que es Acción Democrática, por decirlo así, en Venezuela, o el Partido Radical en Argentina. ¿Okay? Acuérdese que una de las cosas que siempre insistimos, y para eso son estas reuniones, es para ver las semejanzas, los paralelos asombrosos, los parecidos entre los países latinoamericanos, los presidentes latinoamericanos, los partidos latinoamericanos y la forma de pensar de la gente en América Latina también, para que no fastidie siempre la gente en el Perú, que no, que el Perú es distinto, o en Argentina, no, que en Argentina es distinto, o en Salvador, no, que es distinto.
Aprovecho. Balal, no sé quién es. A ver si Balal se puede identificar en el chat. Gracias, Balal, por favor. Bueno, entonces así sabemos quién eres. Gracias. Carlos Rueda, de Perú. Por fin, Carlos Rueda, de Perú. Aunque vive en Costa Rica. Caramba, Carlos Rueda, qué honor que nos hace. Es mucho gusto tenerte con nosotros, Carlos Rueda. Ok, entonces, el presidente Alan García, el 2009, en lugar, porque no lo había dicho en la campaña lo que iba a hacer, lo dijo después. Y en lugar de hacer una defensa, digamos, en contra del socialismo, a favor del capitalismo, no, empezó a decir vaguedades, a escribir una serie de artículos titulados El perro del hortelano, que no come ni deja comer, no trabaja ni deja trabajar, no invierte ni deja invertir. Pero en una forma muy vaga, o sea, él le acusaron de neoliberal y él, en lugar de decir, pero bueno, pero si los negocios y el mercado es lo mejor, el libre mercado, y que vengan las inversiones extranjeras, que vengan las empresas extranjeras, en lugar de hacer una defensa coherente, consistente y valiente y corajuda de lo que es una economía libre y una economía capitalista, no, empezó con vaguedades del perro del hortelano y tal, y bueno, le hicieron el baguazo, y eso es lo que en el artículo estoy comentando y lo que le enviamos a Claudio cuando estuvo en Jaén, Bagua y Chachapoyas, que eran justamente en el Perú las zonas donde más ardió Troya en aquella oportunidad. Estamos hablando de 2009. Una de las cosas que siempre insistimos aquí los miércoles es que en América Latina no se aprende de las experiencias del pasado, ni siquiera de las del propio país. El señor Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y ya desde 2015 hizo exactamente lo mismo que García. Menos mal que no le hicieron un baguazo, pero hizo exactamente lo mismo que García. O sea, ir más o menos... Sí, Balal, por favor, apaga el micrófono. Ok, gracias. En lugar de hablar claro, hizo exactamente lo mismo que García, y entonces, bueno, menos mal que no le armaron otro baguazo, pero por ahí va. Y bueno, por ejemplo, Argentina, el señor Macri está haciendo lo mismo que hizo De la Rúa. Espero que no lo zumben como lo zumbaron a De la Rúa. De la Rúa fue hacia 1999-2000, más o menos, en la época de la Alianza. O sea, en América Latina no somos capaces de aprender de las experiencias del pasado reciente, mucho menos del pasado remoto, del pasado reciente de nuestros propios países, parece, estos políticos estatistas, ¿ok? Incluso la gente, bueno, en cierto modo también, ¿ok? Y mucho menos de las experiencias de otros países. Fíjese una cosa, lo que sí Alan García hizo en sus artículos del perro del hortelano fue hacer una referencia al virrey Toledo. Yo no conocía bien la historia del virrey Toledo, posiblemente el virrey más famoso en el virreinato del Perú. Estamos hablando del Perú virreinal, o sea, nos fuimos de repente al pasado. Porque Alan García exhumó literariamente hablando al virrey Toledo y dijo una cosa interesantísima, que eso sí, yo debo agradecerle mucho a Alan García, porque yo no sabía eso, yo conocía más o menos muy por encima de la historia del virrey Toledo, pero el virrey Toledo fue el padre del multiculturalismo, porque el virrey Toledo fue el primero que se le ocurrió agarrar a los indios del Perú y mandarlos a unas reservas, así como más o menos como las reservas indígenas en los Estados Unidos, bueno, en Perú. ¿Ok? Esos eran los pueblos indianos. Estamos hablando de la época del virrey Toledo, primera mitad del siglo XVI, si no me equivoco mal la fecha. ¿Ok? Entonces, es una cosa increíble cómo se repiten historias de hace 4 años, o hace 40 años, 14 años, o hace 4 siglos. Así que el virrey Toledo fue el que inventó el multiculturalismo
pensó que los blancos no se podían mezclar con los indios y entonces quería que los indios estuvieran en unas reservas indígenas y que tuvieran ahí su economía, su plaza mayor, su cabildo, su iglesia, pero separado de los blancos. O sea, el apartheid, 400 y pico de años antes que en Sudáfrica, en Perú, o sea, los blancos en Sudáfrica me refiero de los años 70, 80, o sea, y los años 60 del siglo pasado, estoy hablando, en el sur de los Estados Unidos, ya en Perú hubo una experiencia similar, que por supuesto desastrosa, en tiempos de Virrey Toledo. Entonces yo, bueno, le agradezco mucho a Alan García que en esos artículos, son 3 artículos, están en la internet, yo los saqué de ahí, el que lo quiera, yo bajé el archivo, están 3 artículos de este señor Alan García, donde dice algunas cosas que tienen sentido respecto de la inversión extranjera, no solo en recursos petróleo y gas, sino también en recursos acuíferos, se refiere a la acuicultura y demás, y también en materia de recursos boscosos, y ahí ese fue el punto explosivo en la selva peruana, ¿ok? Acerca de la tala de bosques y demás. Entonces, Alan García ahí dijo algunas cosas, varias cosas que tenían mucho sentido, pero tenía que haberla dicho antes de ser presidente, tendría que haberlas dicho en la campaña y no lo hizo, ¿ok? Y junto con otras cosas que ya no tienen tanto sentido relativo a la salud y la educación, los supuestos derechos de la gente, a que el Estado le brinde salud, educación gratis, financiada con impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está ahí en mi artículo de esta semana, que lo pueden leer, si no lo han leído, se llama Una lección de ciencia política. Ok. Estamos ya a 45 minutos de la primera hora. Vamos a seguir con la dinámica aquí. ¿Quién tiene comentarios, observaciones, preguntas, dudas? Adelante, cambio, escucho. Hola, Manuel Figueroa de Guatemala. Nosotros acá, pues empezando a apoyar el movimiento 5R, estamos en un departamento que se llama Jalapa, y pues ya tenemos 5R Jalapa, es una célula que inicia, esperamos que se vaya multiplicando. Y bueno, ese es un comentario, una reflexión de la actualidad aquí, pero la otra que les quería compartir era, sí sé de las similitudes en toda Latinoamérica, escuchando más temas ahorita de Colombia, Venezuela, Perú, Argentina. Sí, definitivamente no dejamos de parecernos, tal vez el acento por ahí un poco más marcado en algunos lados, pero increíblemente aquí en Guatemala, el embajador actual, que todavía es de los demócratas, es una persona que apoya fervientemente a ONGs vividoras, le llamo yo, ONGs de izquierda socialista y sindicalistas. Pero lo increíble para mí, ustedes me cuentan si hay algo similar de acuerdo a los embajadores que todavía ha dejado Obama en sus países, es que esta gente, los sindicalistas y estas ONGs, aceptan el diálogo, ahora participan en reuniones, cualquier situación es apoyada al 100% a la embajada gringa aquí en Guatemala. Y eso era en la época de la Guerra Fría y años atrás, 10, 15 años atrás, eso era impensable. ¿Cómo iba un sindicalista a estar apoyando ideas del embajador norteamericano? Bueno, en la parte donde les conviene apoyar, en algunas otras probablemente siempre habrá una crítica destructiva hacia ellos, pero como están aprovechando, me imagino, algún recurso en dólares, pues es increíble que esté sucediendo. Esa es una realidad que estamos viviendo acá en Guatemala ahora, y pues no sé, en algún país de ustedes, Colombia, yo en Colombia veo que van empezando el proceso, que aquí en Guatemala ya estamos, después de firmar unas
una pseudo paz, igual que aquí en Guatemala. Después toman posesión increíblemente mucho poder, la gente de la guerrilla desmovilizada, y es de tener mucho cuidado, mucho cuidado. Ustedes están más a tiempo de que no pase tanto tiempo para poder revertir ese tema como lo estamos tratando de hacer aquí en Guatemala. Así es que primera vez que participo, agradecido con el tiempo y escucho sus comentarios. Muchas gracias, Manuel Figueroa. Excelente tu apunte. La dinámica aquí es que vamos uno por uno y después hacemos comentarios de conjunto. ¿Quién más sigue? ¿Quién sigue? Adelante, cambio, escuchamos. ¿Aló? ¿Quién sigue? Cambio, escuchamos. Buenas noches, profesor. Habla Daniel Cordero de Colombia. Saludos, Daniel. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte. Muchas gracias, profesor. Igualmente, un saludo muy cordial a todos. Muy alegre de poder estar aquí de vuelta con ustedes y acompañarlos en esta reunión. Quería hacerle una consulta, profesor. Usted que maneja tantos temas y tiene, digamos, tanta experiencia, sobre el tema de cómo hablar con estas personas que están metidas en sindicatos, cómo de pronto entablar un diálogo con ellos, de qué manera de pronto ha visto usted que se ha podido vender el mensaje de las 5 reformas, especialmente a estos grupos de personas que están uniéndose como trabajadores, porque pues vamos a ver en los últimos meses, tal vez 2 meses, en mi país, Colombia, los profesores han estado fuertemente protestando por mejoras de salarios y por la educación y pues bueno, todo el socialismo de toda la vida que siempre han defendido. Pero siempre hay una disidencia incluso dentro de esos grupos y hay personas que están descontentas. Entonces me preguntaba si ha habido alguna manera en que usted ha podido entrar en contacto con esas personas y tal vez presentar el mensaje de las 5 reformas como para ese público en específico de la mejor manera. Muchas gracias. Cambio. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Adelante. Cambio, escuchamos. Hola, buenas noches. Howard de la Cruz de Colombia. Ah, Howard, ¿cómo estás? Muy bien, don Alberto. ¿Cómo ha pasado? No, quiero hacer la pregunta que le hice ahorita hace unos minutos con respecto, bueno, estoy leyendo sobre el Estado laico, ¿no? Y pues me causó mucha curiosidad este tema de tener libertad a la hora de tomar decisiones y que el Estado la garantice. Entonces, en ese sentido, pues lo que me cuestionaba era lo siguiente. Si el tema de la adopción de parejas del mismo sexo, que también es un tema que se está debatiendo fuertemente acá en Colombia, en el contexto de un Estado liberal, hablando del liberalismo clásico, ¿cómo sería ese tema de parejas del mismo sexo adoptando niños? Es decir, si una pareja heterosexual tiene la libertad de poder adoptar a un niño, entonces una pareja del mismo sexo también podría decir que en su libertad ellos pueden adoptar a un niño. Entonces, he estado leyendo los documentos que usted me envió, pero me asaltó una duda con respecto a ese tema y quisiera que usted y los compañeros que están en el foro puedan aclararme o darme ilustración al respecto a ese tema que tengo duda allí, porque la idea es también ser activo acá en la ciudad, en el país de Colombia, en la ciudad de Bogotá y en otras ciudades, para poder también llevar la bandera de las 5 reformas. Entonces, hay que tener respuesta a todo tipo, a estos tipos de cosas también. Y como yo apenas estoy empezando, pues quisiera que los que tienen más experiencia me ayuden al respecto. Muchas gracias y buenas noches. Bendiciones. Gracias, Howard. Gracias. ¿Quién más sigue? Adelante.
Cambio, escuchamos. Cambio, escuchamos. Buenas noches. ¿Aló? ¿Quién es? Buenas noches. Estoy hablando con una amiga por teléfono. Buenas noches. Ya oye la conversación. Ok, pero hay interferencia ahí. Cuando yo te digo Ok, voy a corregir. Y se dice que yo estoy vendiendo una, pero lo estoy vendiendo en 500. Voy a corregir. ¿Te puedes identificar, por favor? Me llamo Balal Nobredini. Sí, pero alguien está hablando ahí, sí, no se te oye. Mándame la foto, ¿oíste? Ok, Mándame la ok, foto. estoy corrigiendo. ¿Qué procesador? ¿Cuánto de memoria le interesa a ella saber eso? A ver si te puedes identificarte en primer lugar porque no te conocemos. ¿Aló? Bueno, Balal, ¿puedes identificarte, por favor, porque no te conocemos? Ok, otra intervención más que no sea Balal, entonces hasta que resuelva su problema. ¿Aló? ¿Aló? ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a empezar otra ronda de temas. ¿Aló, me escucha? Pero identifícate, ¿quién eres tú? Porque no te conocemos, por favor. Mi nombre es Balal Nobredini, Ajá, ¿de dónde eres? de Venezuela, Ok, ¿en qué parte de Venezuela vives tú? en Valencia. Ah, de Valencia, ok, perfecto, eso es en el centro de Venezuela. Bueno, cuéntanos un poquito de ti, porque es la primera vez que estamos, es un gusto tenerte aquí, pero acostumbramos la primera vez identificarnos. Tú eres estudiante, eres Entré en la sala, perdón, como visitante. Ajá, ok. ¿Y tú eres estudiante o algo? Sí, soy cristiano, soy teólogo y me gusta visitar, compartir, escuchar, dialogar. Ok, perfecto. ¿Tienes algún tema, algún punto que quieras exponer? Bueno, como visitante creo que le estaba escuchando la conferencia, entonces quisiera pues seguir escuchando y bueno, y tal vez participar cuando es debido, cuando es tiempo de participar. Ok, perfecto y muchas gracias, Balal. Es un gusto tenerte con nosotros. Sí, el gusto es mío. Perdón, sé que no sé si es debido preguntar también, pero No apenas me estoy asomando, como dicen aquí en mi país. Entonces, quisiera saber, bueno, usted qué tema está tratando, quién es, cómo se llama, bueno, si se puede, ¿no? Con todo Sí, el cómo respeto. no. Bueno, yo soy Alberto Mansueti, estoy aquí como presidente del Centro de Liberalismo Clásico y hacemos estas reuniones todos los miércoles a esta hora por este medio. Coordina la parte técnica Eric García desde México. Estamos aquí de todos los países donde apoyamos este movimiento de las 5 reformas. Si tú quieres después te pones en contacto conmigo uno a uno y te paso el folletico de las 5 reformas, Capitalismo para Todo, para que tú puedas leerlo. ¿Está bien? Ok, Sí, y ya ¿de qué país, perdón, de qué país es usted? de todos. Ok, entonces, bueno, ya nos vamos a ir conociendo, Balal, y entonces poco a poco te vas a ir dando cuenta de cómo es nuestro grupo y cuál es. Ok, está Y bien. cuando bueno, hay muchos cristianos aquí entre nosotros, incluyéndome a mí, pero no todos somos cristianos. Y entonces, acerca de ese tema, el tema cristiano, vas a encontrar
en el folletico Capitalismo para Todos bastante referencias y alusiones. ¿Está bien? Ok, entonces vamos a ir con... Ok, gracias. Acuérdate de pedírmelo por Facebook. Anótate Alberto Mansuetti. Me lo pides por Facebook y yo ahí mismo te lo envío. Ok. Eric nos está recordando también la página para los nuevos como Balal. La página es foroliberaldeamericalatina.org. Ahí en el chat Miguel escribió la página. La página la lleva Daniel Cordero de Colombia de manera muy eficiente y ahí tienes, Balal, también mucho material sobre este movimiento. Ok, vamos con Manuel Figueroa de Guatemala planteó el tema del diálogo entre las izquierdas y la embajadora demócrata que todavía está en Guatemala, ok, como algo sorprendente. Y sí. Es un él embajador, perdón. ¿Cómo? Es él, no ella, él. Ah, él, ok, el embajador, gracias, el embajador americano en Guatemala, que es de izquierda y entonces obviamente tiene nexos muy estrechos con la gente izquierda, ¿ok? ¿Eso es relativamente nuevo en América Latina o no? Yo diría que no. Yo diría que no. Yo quiero recordar en los años 30 la misión Kemmerer que estableció casi todos los bancos centrales en América Latina, excepto en Panamá. ¿Ok? Si usted busca, haga esta experiencia, mire, busque en su país la historia del Banco Central. No en Panamá, porque en Panamá no hay Banco Central. Y casi con seguridad, en los inicios del Banco Central en su país está la misión Kemmerer. Kemmerer era un americano de izquierda que vino a instalar y a poner todos los bancos centrales en América Latina. Y la misma misión Kemmerer terminaba de poner el Banco Central en un país y salía para el país de al lado a hacer exactamente lo mismo. Acuérdese que algo que insistimos siempre aquí en el Movimiento 5 Reforma, que lo que tenemos en América Latina es ni más ni menos el sistema imperante, es el sistema que Marx y Engels habían dibujado en su programa de 10 puntos del Manifiesto Comunista capítulo 2. En el Manifiesto Comunista capítulo 2, esto lo hemos hablado varias veces, en el Manifiesto Comunista capítulo 2 hay un programa de 10 puntos que proponen Marx y Engels para los socialistas y los comunistas, y si usted se fija detenidamente en esos 10 puntos, todos han estado vigentes y siguen vigentes en América Latina más o menos desde los años 30. Empezando por el Banco Central, por decir algo, que es de los años 30 y es el punto quinto. El punto quinto del Manifiesto Comunista era el Banco Central. Manifiesto Comunista 1848. En América Latina, misión Kemmerer, años 30 del siglo pasado. ¿Ok? Entonces, el apoyo de en Estados Unidos siempre ha habido una fuerza de izquierda, una fuerza ideológica, política, un movimiento de izquierda que no, desde afuera, digamos, no se ve, está un poco solapado, pero sin embargo cobró una vigencia, cobró visibilidad recién en 1968, cuando las revueltas de Berkeley, California, las revueltas universitarias del año 68 y la guerra de Vietnam, ahí se hizo visible, pero eso no significa que nació allí, que apareció allí como de un plato volador, no. La izquierda en Estados Unidos viene desde la época de Roosevelt, el primer Roosevelt, Teddy Roosevelt, hace exactamente poquito más que un siglo, o sea, comienzos del siglo XX estamos hablando, y por supuesto se hizo fuerte en el gobierno cuando el segundo Roosevelt, cuando Franklin Delano Roosevelt, Franklin D. Roosevelt,
fue presidente de Estados Unidos por 3 periodos consecutivos hasta que se murió. Okay. Cosa inaudita en Estados Unidos, como también inaudito que Estados Unidos tuviera un presidente de izquierda. Sin embargo, Franklin D. Roosevelt era un hombre de izquierda, fue presidente de Estados Unidos 3 veces. Entonces, Obama no es nada nuevo. Y el embajador que deja Obama tampoco es nada nuevo. ¿Ok? Entonces, fíjese una cosa, los nuevos que recién entran. Este aula virtual, aquí enseñamos mucho 2 disciplinas. Una es la ciencia política y otra es la historia política. ¿Okay? Hay que conocer la historia política de nuestros países. Entonces no es nada sorprendente el diálogo del embajador americano en Guatemala con las izquierdas de Guatemala, que también han sido siempre muy fuertes, ¿no? En ese país que conozco bastante porque tuve 2 años allí viviendo, ¿no? Entonces no es sorprendente. Vamos con Daniel Cordero. Dice, ¿cómo se puede vender las 5 reformas a los sindicalistas? Bueno, mira, Daniel, lo hemos hablado ya muchas veces. A los que están convencidos de la izquierda y del estatismo, del socialismo, del sindicalismo, a los que están súper convencidos, no es perder el tiempo. Hay que hablarle a la gente normal, a la gente corriente, al grueso de la opinión pública. Es totalmente una pérdida de tiempo tratar de convencer un rojazo de esos que está todo el día en la calle protestando y tal. Entre otras razones, porque vive de eso. Y como muchas veces explicamos aquí los miércoles, no se discute con los frijoles. O sea, tú no puedes discutir o, digamos, confrontar o refutar el socialismo, el estatismo, el sindicalismo, la violencia, con personas cuyo siguiente plato de comida depende de su adhesión a esas ideas. Totalmente imposible. No se pierde el tiempo. Hay que hablar con la gente corriente. Fíjate tú, me gustaría, Daniel Cordero, ya que estás aquí, después que terminemos esta rondita, que nos cuente de tu conversación con Zuviría. Por favor, estate ahí pendiente al micrófono porque en cuanto terminemos esta rondita, tú vas a contarnos tu experiencia con Zuviría. Zuviría es la segunda figura, digamos, después de Daniel Reisbeck, la segunda figura notoria de los libertarios en Colombia y, bueno, en América Latina porque está llamando bastante la atención. Entonces me gustaría, Daniel, que nos cuentes tu reunión, la reunión tuya y de tu equipo con Juan de Zuviría, que es un candidato a presidente por una fuerza libertaria, un grupo libertario en Colombia. Bueno, ok. Entonces, Daniel, en cuanto a tu pregunta, no sé si dentro de ese grupo, como tú dijiste, hay algún disidente, o sea, si dentro de esos grupos hay algunas personas que dan señales de poner en duda, digamos, la ideología de izquierda, de la violencia, del estatismo y del socialismo, del comunismo, hay algunas personas donde uno puede medir cierta posibilidad de ser receptivo y por lo menos escuchar hacia adelante. ¿Con qué le entramos? Bueno, yo te diría que entramos con el folleto Capitalismo para Todos, que yo te acabo, ayer creo que te envié a tu correo electrónico la edición que hicimos para imprimir, que son 30 páginas, pueden salir 15, o sea, de lado y lado, no sé. Son 30 páginas, así que podrían salir un folletico de 32 páginas con unas portadas, no sé. Entonces, yo te diría, te sugeriría, Daniel, que le des ese folleto impreso o que lo lea, no sé, después vemos cómo, que él pueda leer ese folleto. Si es una persona que está dispuesta a considerar algún tipo de propuesta alternativa, contraria, opuesta, digamos, a lo que
tenemos. ¿Ok? Manuel Figueroa me dice que el Partido Comunista no saca más de 1% cuando participa. Bueno, pues el Partido Comunista no es la única fuerza izquierda. ¿Ok? Bueno, vamos a lo siguiente. Ok, entonces, eso en cuanto a Daniel Cordero. Vamos ahora con Howard de la Cruz. El tema de la agenda LGBTI, ¿ok? Y la adopción de niños por pareja homosexual. Bueno, hemos tratado este tema, podemos resumirlo otras veces, Howard. Hay varios puntos aquí, ¿no? Primero, nosotros somos liberales clásicos, no somos libertarios. Eso significa lo siguiente, que si bien los liberales clásicos y los libertarios comulgan, por decirlo así, en la defensa de la libertad, la diferencia, una de las diferencias muy importantes es que los liberales clásicos no defendemos solamente la libertad, defendemos también otros valores, como la justicia, el orden, la razón y la verdad. Repito, justicia, orden, razón, verdad y la paz. O sea, muchos otros valores, o sea, defendemos, o la no violencia, como prefiera llamarse, ¿ok? Defendemos muchos otros valores. Entonces, claro, el libertario dice, bueno, pero si los homosexuales quieren formar un matrimonio y tal, bla, 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 ¿por qué no? Y Subiría está muy en esa onda también, porque él es libertario, ¿ok? El otro día vi una entrevista que le hace una persona del Mises Colombia, y Subiría dice que él estaría a favor de la adopción de niños por las parejas homosexuales, puesto que de otro modo los niños en situación de calle quedarían en manos del Estado, y él prefiere que queden en manos de los homosexuales y no del Estado. Bueno, ese argumento a mí no me parece, no me parece válido, pero bueno, en fin. Hay varios puntos ahí donde entrarle. Una cosa muy importante, Howard, lo que tenemos no es una cuestión relativa a los homosexuales, sino a los homosexuales políticos, al lobby gay o al lobby rosado, a la agenda LGBTI, que no es tanto la defensa de los homosexuales como la destrucción del matrimonio y la familia. ¿Por qué? Porque lo dice, por ejemplo, homosexuales. Nosotros distinguimos los homosexuales, digamos, verdaderos del lobby gay. Una cosa son los homosexuales verdaderos, otra cosa es el lobby gay. Los homosexuales verdaderos han hablado últimamente por boca de Dolce y Gabbana, que son los famosos diseñadores y confeccionistas de ropa y demás, que ellos son una pareja homosexual, pero se desmarcaron, por lo menos cuando salieron a hablar, se desmarcaron del lobby gay. ¿Ok? Se desmarcaron del lobby gay y hablaron por los homosexuales comunes y corrientes, que son hedonistas y por lo tanto no quieren amarrarse en compromisos a largo plazo, tipo matrimonio, y encima guardarse fidelidad. O sea, el homosexual corriente es hedonista y cortoplacista. No tiene la ambición de casarse, como dice el lobby gay. Eso es otra cosa. Ni mucho menos adoptar, porque ¿cómo va un hedonista que quiere vivir el momento, digamos, como le gusta a él y tal, embarrarse o amarrarse con criaturas, a menos que sean pedófilos? Y entonces ya eso es un crimen. Resulta que ahora los pedófilos son malos cuando son curas católicos y abominables y habría que ponerle penas de muerte a los pedófilos, etc. Pero si los homosexuales son pedófilos, entonces no. O sea, no es como lo plantean los libertarios, Howard de la Cruz, no es así. Otra cosa, los libertarios te dicen, bueno, pero si una pareja heterosexual puede adoptar, ¿por qué no puede adoptar? No, un momentito, más despacio ahí. Una pareja heterosexual, digamos, un matrimonio normal, no puede adoptar hoy en día. Tiene 50.000 restricciones, prohibiciones, exámenes. Hoy en día,
el lobby LGBTI le ha declarado la guerra a la adopción de niños por parte de parejas normales. Y quiere la adopción de niños para parejas homosexuales. Pregunte usted en su país cuántas vueltas hay que dar y cuántas por los juzgados, por los tribunales, si una pareja normal quiere adoptar una criatura. Es muy, pero muy complicado, casi imposible. Howard, no es como lo plantean los libertarios, un tema de libertad, pero bueno, y si yo tengo la libertad, etcétera, etcétera. Porque de la misma manera, y permíteme que te haga una contraargumentación por reductio ad absurdo, ¿ok? De la misma manera, un libertario podría decir, pero bueno, pero si alguien quiere la libertad para matar a otro, ¿por qué no le puede pegar un tiro? No, momentito. Si alguien quiere libertad para una mujer, por ejemplo, para matar al hijo que lleva en su vientre, ¿por qué no? Entonces, no, momentito, epa. Nosotros no somos libertarios, nosotros somos liberales clásicos. Eso significa que defendemos la libertad, pero también otros valores, porque sin justicia no hay libertad y sin orden no hay justicia. Y cuando no hay orden, ni justicia, ni libertad, normalmente lo que hay es violencia. Entonces tampoco hay, digamos, paz. O sea, una sociedad más o menos armónica, donde la gente trabaje, se desarrolle, lo que no tenemos ahora. ¿Ok? Por otra parte, el tema de los matrimonios homosexuales y las adopciones por matrimonios homosexuales no es un tema prioritario entre nosotros, a diferencia de los libertarios. Yo esto no sé si Subiría lo habrá entendido Daniel, pero yo le expliqué, porque lo bueno con Subiría es que yo por lo menos tengo diálogo con él bastante, nos enviamos mensajes, hablamos, conversamos, incluso él me habló de preparar un Facebook Live entre los dos para contrastar las diferencias entre los liberales clásicos y los libertarios. Y una de esas diferencias es que para nosotros el tema de los matrimonios homosexuales y las adopciones de esa clase de matrimonio no es un tema prioritario. Es que tampoco es un tema prioritario para los homosexuales. Es un tema prioritario para el lobby gay. O sea, yo te sugiero que veas lo que Dolce y Gabbana dijeron antes de que el lobby gay le cerrara la boca. ¿Okay? Ellos hablaron por los homosexuales normales, digamos, entre comillas. O sea, ¿quiénes son los homosexuales normales? Quiero decir, los homosexuales no políticos. A diferencia de los homosexuales políticos, la agenda de género, y te sugiero que te leas el libro negro de la Nueva Izquierda de Nicolás Márquez y Agustín Laje, que están presentando en toda América Latina con bastante éxito y escándalo al mismo tiempo, lo cual no es de sorprender. Y allí se desnuda, por decirlo así, la agenda del lobby gay, la agenda del lobby LGBTI, que quiere decir lesbianas, bisexuales, transgénero, etcétera, 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 etcétera. ¿Okay? Bien, entonces, Howard, te comento esto porque tú lo planteas así como lo plantean los libertarios. O sea, ¿por qué no van a tener libertad los homosexuales de adoptar niños si los niños pueden ser adoptados por las parejas heterosexuales que nosotros llamamos normales, digamos, ¿no? Eso sí, Howard, nosotros somos políticamente incorrectos. Bueno, voy a dejar aquí esta ronda de momento. Me gustaría, como dije, Daniel, si puedes contar tu reunión con Subiría. Daniel, ¿estás por ahí? Sí, profesor, sí. Un momento, por favor, un momento. Ya. Aló, bueno, habla Daniel Cordero de Colombia, Movimiento 5 Reformas Colombia, para los que no me conocen. Un saludo en especial a las personas de Colombia que están en la sala.
Vamos a ver, la semana pasada estuvimos con algunas personas del equipo reunidas con Juan de Zuviría. Él es un candidato a la presidencia para la presidencia de la República en Colombia. Estuvimos mirando algunos puntos y pues analizando algunos aspectos, digamos, de esas cosas que de pronto no estamos como tan de acuerdo, ¿no? Los liberales clásicos con los libertarios y pues con los falsos libertarios. Una cosa que se da curiosamente entre estos grupos es que hay diferentes clases de libertarios, gente que está muy confundida, que no sabe dónde está parada, gente que es socialista, gente que es comunista y se hace llamar a sí misma libertario, gente que es liberal clásica, pero conoce los orígenes del liberalismo que vienen desde de un trasfondo muy antiguo, muy cristiano, y también se hacen llamar libertarios. Entonces, uno de los aspectos que estuvimos conversando con Juan era esa distinción entre lo que es un verdadero y un falso libertario en el sentido de qué es la libertad, de qué significa la libertad, libertad de qué, libertad para qué. Y estuvimos mirando algunos aspectos de las propuestas que él tiene como candidato y cómo está vendiendo su discurso para presentarlo ante las personas, ante los medios de comunicación, ante los otros grupos con los cuales está teniendo contacto, así como de pronto estuvo con nosotros, también estuvo ese mismo día y el día anterior con algunas emisoras locales. Pues básicamente la propuesta de Juan de Zuviría es neoliberalismo. Tiene algunas cosas que ha tomado, copiado de las 5 reformas, algunas de ellas respecto de la educación y de la salud, para devolverle estas instituciones a las personas que están directamente involucradas. Y pues tiene algunas propuestas con respecto a digamos, a hacer obras de estructura sin cobrar impuestos, digamos, dando en concesión el espacio electromagnético, las carreteras de la misma manera, y pues ir privatizando todas las cosas. Pero pues también estamos de acuerdo en que temas como las drogas, las armas, el tema del desarrollo económico requieren una reducción bastante significativa del gobierno, de las funciones, del gasto y las responsabilidades que tiene. En eso estuvimos muy de acuerdo, y pues incluso tocamos el tema que estaba comentando el profesor acerca del tema de la adopción de parte de homosexuales. Pues ahí empezamos a ver y darnos cuenta que teníamos ciertas diferencias respecto de lo que es una concepción de lo que es una familia, de lo que es el rol de un padre, de una madre sobre sus hijos, y pues cuál es el rol que desempeña esta institución como base de la sociedad, como decía el profesor, para fundamentar valores, fundamentar los espacios, las instituciones que se necesitan para tener sociedad y tener civilización. Pues la postura del señor Juan de Zuviría era, como bien dice el profesor, dar en adopción a los niños, a grupos homosexuales para que ellos los manejaran. Y pues me di cuenta, y las personas que estuvieron ahí también se dieron cuenta, que Juan de Zuviría manifiesta ser un humanista secular, o lo que se conoce más como ateo. Entonces estuvimos conversando acerca de algunos temas, de cuál era la relación entre Dios y el Estado, por qué nosotros, digamos, desde una óptica cristiana hacíamos la reducción de funciones del gobierno. Y pues la respuesta a esa pregunta está relacionada con que las escrituras mandan, las escrituras cristianas mandan el modelo de lo que debe hacer el gobierno, el magistrado civil, y pues digamos, es parte de un ministerio que desarrollan los cristianos que tienen esa vocación.
pues de parte del libertarismo digamos que hay varias vertientes, algunas de ellas son posmodernistas, algunas son marxistas, leninistas, y pues hay toda una variedad de subtipos, pero hay una en especial que, como se ha dicho en estas conferencias en ocasiones pasadas, quiere las cosas buenas del liberalismo clásico, haciendo, y digamos, destruyendo por otro lado los fundamentos que dan posibilidad para que esto subsista, entre ellas las instituciones fundamentales como son la familia, que ya estamos viendo, y todo el tema del marxismo cultural, el cual es bastante fuerte en este momento en el país, y que pues vamos a ver, ellos con la campaña no lo están sino haciendo tal vez un toque muy tangencial de ese tema, pero no son muy claros y pues no van muy al punto, tampoco se muestran como si fueran de derecha liberal, sino que se plantean según una opción, una alternativa que no es de derecha, no es de izquierda, y pues tiene ciertas dificultades para, digamos, entre gente que conoce cómo funciona este tema político, pues entrar ya en cuestión, y pues se ha visto, incluso por las mismas palabras de Juan, que mayor afinidad con la gente, bueno, gente que de pronto está en las universidades, incluso gente que está, por ejemplo, en la Universidad Nacional, que le ha recibido por su propio testimonio, lo que nos estaba contando, que incluso él llegó a repartir panfletos de Che Guevara con mensajes revolucionarios, pues, digamos, se presta para muchas cosas el tema en ciertos aspectos, pero por otro lado, sin dejar de lado las cosas buenas, a pesar de, digamos, de todo lo malo que propone, tiene algunas cosas buenas, como ya habíamos visto, y pues tengo aquí en mis manos algunas de las propuestas que nos hizo entrega. Nos mostró muchas gráficas, muchos números de otros países, de Europa, del sudeste asiático, de Norteamérica, en donde se veía cómo daban buenos resultados la reducción de funciones del gobierno, pero para enfrentar la realidad económica de Colombia, que estamos en un proceso de esta inflación, de problema de crisis económica, de aumento de impuestos, de cierre de empresas, entonces se quedaba corto en, digamos, en la aplicación como tal, en la propuesta para, digamos, ser conciso, ¿de acuerdo? Para ser conciso y convencer con argumentos a personas que pronto van a mirar las propuestas con seriedad, se queda corto, y pues tal vez parte de la sencillez con la que se presentó y las gráficas y pues todas las ayudas visuales que utilizaba, era lo que hacía que la gente le prestase atención, pero pues vamos a ver, hay muchos temas ahí de mercadeo que de pronto están dejando de lado el soporte ideológico y las propuestas, digamos, quedándose corto en unos aspectos y haciendo bien otras cosas. Uno de los aspectos que este señor Juan de Zuviría está proponiendo es el uso de aplicaciones móviles para... ¿Qué? ¿Perdón? ¿De qué? Aplicaciones móviles. Estas aplicaciones, como por ejemplo WhatsApp y otras que se usan en los teléfonos móviles y en las computadoras, para agilizar todos los trámites y digamos, las interacciones de las personas con el gobierno, y en especial el comercio usando Bitcoin y otras criptodivisas. Pues digamos que Juan de Zuviría tiene cierto trasfondo sobre el tema de la tecnología, el software y todo eso, entonces se le facilita, y pues es uno de los pilares en los cuales
fundamenta su programa de gobierno. Si ustedes lo desean, me pueden escribir aquí por el chat y les enviaría una copia de lo que estaban compartiendo. Una cosa que me pareció muy interesante es que ellos tienen un equipo de trabajo, digamos, un grupo élite que es el que está coordinando las reuniones, que está coordinando los viajes, las entrevistas, y hay personas que están exclusivamente dedicadas a salir, viajar, hablar y presentar las cosas, dedicándose cada uno a ciertos aspectos y de esa manera agilizando la carga de trabajo, reduciéndola y agilizando toda la gestión. Digamos que esa parte la están haciendo bien. Pero, por otro lado, digamos que no hace suficiente con la parte de quitar funciones del Estado, con quitar las leyes malas. Ese es un grave punto en el cual, pues personalmente lo vi muy mal y, digamos, muy desubicado en el tema de cómo es que se pueden arreglar las cosas siendo presidente. Porque le ponía un ejemplo y era que a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, le bloqueaban las órdenes ejecutivas a pesar de todo el poder que tenía. Habían jueces que por el uso de la ley le podían bloquear las órdenes ejecutivas y pues de esa manera impedir que se desbordara el ya muy desbordado poder ejecutivo en ese país. Pues en Colombia, que pasa algo muy parecido, pero mucho peor, el ejecutivo también tiene muchísimo poder, pero a pesar de todo ello, las leyes y las regulaciones que actualmente están vigentes no le permiten al presidente o a los candidatos que están proponiendo muchas cosas de muchos, digamos, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y propuestas, algunas muy interesantes, otras no tanto. Algunas de ellas se verían severamente imposibilitadas porque digamos que él está proponiéndose como candidato a la presidencia y digamos que manifestó en su momento querer que hubiesen ciertas personas que estuvieran también lanzándose al Senado, a la Cámara de Representantes. En Colombia el Congreso es bicameral, entonces habían algunas personas que mencionó que estaban entre sus contactos y que eventualmente estarían participando como candidatos de su movimiento libertario para participar en las elecciones al Congreso. En estos meses el Congreso está gestionando una modificación a la ley electoral para bajar las cuotas de votos para inscribir movimientos políticos y candidatos, y pues manifestó que estaba en ese proceso de espera y de investigación de qué era lo que iba a determinar esa organización, y en base a ello, pues, presentar los candidatos, pero por otro lado están haciendo bien el trabajo de que están, digamos, teniendo sus fuentes de financiación, que no nos las mencionó, pero... ahí, perdón, Daniel, ahí quería llegar. ¿Tú has hablado con él o por algún otro medio has sabido de dónde procede su financiamiento? Solo por curiosidad nada más. Y trata de hablar más despacio, no tan cerrado colombiano que a veces no se te entiende. Perdona que te diga así. Trata de hablar más despacito, más despacio. Tienes un acento muy fuerte y a veces yo por lo menos no te entiendo. Ok, el tema es financiamiento. ¿Sabes algo de dónde subiría? Profesor, mire, yo no domino el tema, no conozco, no sabría decirle, y tampoco se dio el espacio para hablar de eso en el momento en que estuvimos reunidos. Pero sospecho que así como de pronto hay otros movimientos de trasfondo libertario que están siendo financiados por tanques de pensamiento
y algunas contribuciones particulares, pueda que sea una financiación en parte de la familia de Juan o de los colaboradores que tiene, que al parecer son personas de cierta influencia y de cierta capacidad económica en el país, y pues con eso estén haciendo la campaña y y solventando los gastos que están teniendo actualmente. Pero lamentablemente no les sé decir esa parte económica. Es una buena pregunta para hacerle. Ok, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A ver, Ricardo Lima, mira, nosotros en ningún momento se planteó de apoyar a Zuviría o no, o más bien lo contrario. Nosotros queremos saber si le gusta o no le gusta las 5 reformas para apoyarnos él a nosotros. Si nos apoya él a nosotros, entonces sí lo vamos a apoyar a él. No sé si está claro, Ricardo Lima, ese punto. Hay que ver si él le gustan o no le gusta las 5 reformas, el proyecto nuestro, nuestra filosofía. Jamás nos ha mencionado, nunca ha dicho nada de nosotros, ni nada por el estilo. Conmigo ha hablado personalmente y hemos discutido algunos puntos. Ahora, quisiera aclarar lo siguiente. En mis conversaciones con Juan de Zuviría, yo no solo mencioné el tema de los desacuerdos, digamos, en cuanto a la agenda de unión parejas homosexuales, matrimonios homosexuales, aborto u otros de ese tipo de temas que para los libertarios son altamente prioritarios. También conversamos sobre otros tópicos que no tienen que ver con esos tópicos y sí tienen que ver con la economía, como dice Daniel, aparte del tema de las leyes malas, en el cual Zuviría, ahí me dio la misma impresión que a Daniel, está muy flojo de papeles ahí en ese tema. ¿Okay? Él no conoce las leyes malas, no sabe lo que son las leyes malas, no tiene idea de lo que son las leyes malas. ¿Okay? Hemos tocado otro tema también, que es el tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque él le da una altísima prioridad al tema de la corrupción y le dice a la gente que los corruptos son un problema muy grave porque se roban el dinero de los impuestos. Y entonces él propone bajar el IVA, bajar impuestos, digamos, como una manera de reducir, limitar o frenar en algún modo la corrupción y demás, que es un problema muy importante y tal. Entonces, sobre ese tema, entre otros, conversamos. Yo le expliqué lo que nosotros en el Centro de Liberalismo Clásico hemos estudiado, el tema de la corrupción. La gente como la gente tiene una mentalidad socialista, la gente está convencida de que el socialismo no funciona. O sea, está convencida de que no hay tiza en las escuelas y no hay jeringa en los hospitales del Estado, porque los corruptos se roban la plata. Y eso no es verdad. Y yo le dije a Juan de Zuviría, Juan, vos estás alimentando un prejuicio de la gente que no es real y que además alimenta el socialismo. ¿Por qué? Porque la gente cree que si viene un gobernante que no es corrupto y no se roba el dinero, entonces va a haber tiza en las escuelas y van a funcionar a la perfección y los maestros van a ser bien pagados y lo mismo los médicos en los hospitales y demás. Ese es, digamos, el relato, la narrativa, el imaginario popular, pero eso no es cierto. Las cifras que nosotros en el Centro de Liberalismo Clásico hemos tratado de poner sobre la corrupción demuestra que la corrupción no es como la gente cree, en el sentido de que no es que hay una lata ahí de plata y entonces los funcionarios corruptos van y meten la mano en la lata y sacan el dinero y por eso no hay dinero para las escuelas y los hospitales. Eso no es cierto. La gran parte del dinero, digamos, de la corrupción no es robar del erario público, es extorsionar a las empresas privadas, tanto las contratistas de obras públicas
como las licenciatarias de los infinidad de permisos, licencias, recaudos y requisitos que exigen las leyes malas para autorizar a empresas como aerolíneas, bancos, AFJP, etcétera, etcétera, a funcionar. Permisos que son normalmente temporales y hay que renovarlos. Entonces de ahí vienen contribuciones bajo la mesa para el partido de gobierno o para las campañas, y esto es así tanto a nivel del gobierno nacional como de los departamentos y de los municipios. Esa es la mayor fuente de corrupción. Y las que le cobran a los, o sea, los peajes que cobran los funcionarios para entregar los permisos. Ahí está de la corrupción. Y lo bueno del caso de Brecht es que ha servido para ponerlo de manifiesto, pero la gente no lo entiende. Que Zuviría tampoco entiende eso. No es una cuestión de que hay un tesoro fiscal y entonces los funcionarios roban del tesoro fiscal. No, el tesoro fiscal es cuantioso porque la presión tributaria es muy grande, los impuestos son muy altos, es correcto. Ahora, eso no se va en corrupción. Eso se va en gasto irracional. Yo lo expliqué muy claro en un artículo que escribí en mi semana de Pisando Callo, con números y todo lo expliqué, que es irracional. La mayor parte del tesoro fiscal, del erario público, llamémosle así, no se va en corrupción, se va en gasto irracional, gastos de mantenido, gastos de maestros que no van o que cabalgan horarios, médicos que no atienden, etcétera, etcétera. Ñoquis, como se dice en Argentina, o sea, gente de los partidos que están inscritos como empleo público en el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Esto, y no van solamente los 15 y últimos a cobrar. Eso podría, digamos, es una parte de la corrupción, pero es la parte más pequeña, tal vez la punta del iceberg. La parte más grande no se ve, está debajo, no, es invisible, porque son las coimas que cobran los funcionarios a las aerolíneas, a los bancos, para entregarle licencias de funcionamiento para hacer operaciones y negocios. Pero para ver eso hay que estudiar las leyes malas, cosa que Zuviría no ha hecho. ¿Ok? Bueno, entonces se lo he dicho y hemos hablado de ese tema, no solo de los niños que se dan en adopción a las parejas gay, como él dice, porque es mejor que los tengan los homosexuales y no que lo tenga el Estado y cosas así. Lo otro en relación con Zuviría, y esto va para Ricardo Lima, que pone ahí de apoyar a Zuviría, no apoyar a Zuviría. Mira, Ricardo Lima especialmente. Los libertarios no han tenido buena experiencia en América Latina. Yo voy a poner dos casos. El caso de Otto Guevara en Costa Rica y el caso de Daniel Reisbleck en Colombia. ¿Ok? Ninguno de los dos ha tenido mucha aceptación. Otto Guevara, desde hace más o menos más de 15 años hasta la fecha, ha venido en una cuesta abajo en Costa Rica y su movimiento libertario. Muy cuesta abajo. En su momento, cuando yo estuve en Costa Rica para un congreso de ISIL que nos conocimos y demás, tenían 6 diputados en Costa Rica de 57. 6 diputados. Y ahora, no sé si tienen algunos, si él es diputado o no, ni sé. Va cuesta abajo. Daniel Reisbleck no le fue muy bien, y eso que fue candidato no a presidente, sino a alcalde de Bogotá, en Colombia. Y eso es porque la agenda LGBTI no cala en la población. ¿Cómo le vas a decir a una población que ha sido sensibilizada por el tema de los curas pedófilos que no, que los homosexuales pueden adoptar niños? Por Dios, eso no cala, eso la gente lo rechaza. Por eso Daniel Reisbleck no tuvo suerte en su momento, ahí donde Zuviría está intentando ahora.
O mejor dicho, en un escenario más pequeño, en la alcaldía de Bogotá. ¿Ok? El que tuvo más suerte en todo caso fue Antanas Moku, pero Antanas Moku no es libertario. Antanas Moku es un político posmoderno, que eso sí, le abrió el paso a los jóvenes y todo eso para que apoyen a Raibe, pero no apoyaron a... Raibe no tuvo mucha suerte, electoralmente hablando, en materia de votos y demás, y no creo que Subiría la tenga. A Subiría le conviene adoptar las 5 reformas. Ahora, si él no lo entiende, no quiere, ya es una cuestión de él. Yo le dije que sí, que como no, que hagamos el Facebook Live si quiere, con mucho gusto, no hay ningún problema. ¿Ok? Vamos a hablar de fusionismo y tal. ¿Ok? Y de otros temas, ningún problema, pero te digo, la verdad es que creo que a él más bien le conviene adoptar las 5 reformas, que es un programa completo, integral, coherente, que podría ser de más impacto, sobre todo con los recursos que él tiene, que él se ve que maneja recursos, no sabemos de dónde, pero él maneja recursos. ¿Okay? Bien, dicho sea con todo respeto, con todo cariño. ¿Okay? Entonces, de hecho, Carlos Aguilar de Costa Rica, que conoce, que es del grupo nuestro, es de las 5 reformas, Carlos Aguilar me dice que él hace unos años, él era libertario y fundó el Partido Liberal Progresista y después se salió, porque el Partido Liberal Progresista también apoya el matrimonio gay. Entonces él se está dando cuenta de las cosas y ya se salió. ¿Ok? Entonces el Partido Liberal Progresista en Costa Rica tampoco va a tener mucha suerte. Y todo esto, hay un trasfondo en esto que yo siempre destaco, ¿no? O sea, Hayek dijo que el socialista que aprende economía deja de ser socialista, o algo así. ¿Ok? Y esa es una frase muy repetida que uno escucha siempre y mira en Facebook. Si los socialistas aprendieran economía, no fueran socialistas y tal. Entonces, si no fueran, claro, no serían socialistas, serían libertarios. ¿Qué cosa es un libertario? Yo no te agarré muy bien ahí, Daniel, la diferencia entre los libertarios verdaderos y falsos, ¿ok? Pero un libertario es un socialista que aprendió economía. Entonces ya sabe que aprendió la oferta y la demanda, aprendió la mano invisible de Adam Smith, tal vez leyó a Mises, Hayek, la acción humana, quizá, ¿ok? Y bueno, y se metió en el Instituto Mises y demás. O sea que en lo que tiene que ver con la economía, ya en esa parte dejó de ser de izquierda, pero en las otras partes no. O puesto de otra forma, aprendió economía, pero no aprendió filosofía, política, historia, etc. Sigue pensando exactamente igual que cuando andaba con camisetas del Che Guevara. Ya no usa más camisetas del Che Guevara. ¿Ok? Pero en todo lo demás sigue pensando como gente de izquierda. ¿Ok? Entonces, esos son los libertarios, dicho con todo cariño y respeto. Caso de Raibe, caso de Subiría, caso en Colombia, caso de Otto Guevara en Costa Rica. O sea, siguen pensando como pensaban siempre, excepto en economía, porque claro, han leído la acción humana a lo mejor, y pucha, se han dado cuenta que no, que que el socialismo es inviable, como decía Mises, que la planificación central no funciona, que la tercera vía no existe. Ok, Albricia, felicitaciones para ellos, qué bueno. Nos alegramos mucho por eso. Ya dejaron de ser ignorantes y analfabetos económicos, pero siguen siendo desconocedores de lo que es la naturaleza humana, la sociedad, la política, el derecho, etc. Es decir, no son liberales clásicos, son libertarios. No sé si quedó ahí
más o menos claro lo que quise decir, ¿ok? Bueno, falta un cuarto de hora, o sea, 15 minutos para los nuevos entiendan que esto respetamos siempre el horario, ¿ok? Así que traten de llegar temprano y nosotros tenemos 2 horas. Bueno, el que tiene que irse se puede ir, no hay ningún problema, se va. Y tratamos de no extendernos más, ¿ok? Ok, Ricardo Lima está entendiendo la diferencia entre libertario y liberal clásico, ¿ok? Son fundamentalmente esas. Un mamerto que leyó a Mises no deja de ser mamerto. Es un mamerto que leyó a Mises, entonces ya es menos mamerto que antes. Sí, cómo no, gracias a Dios, gloria al Señor, decimos los cristianos, ¿ok? Pero sigue en el mismo plano, ¿ok? Yo estoy ahora traduciendo, un artículo del obispo N.T. Wright que se llama Venga a nosotros tu reino, el mensaje público de los evangelios, ¿ok? Donde espero que lo lean los cristianos, porque yo normalmente, ya me conocen los que vienen al aula, yo le doy palo a los libertarios, pero muchas veces a los cristianos también. Yo soy cristiano, pero a los cristianos confundidos, despistados, ¿ok? Disculpe. Sí, adelante. Sí. Usted es anglicano. Ah, sí, yo soy de la comunión anglicana. Y precisamente el autor que estoy traduciendo, que recomiendo mucho, no es por hacerle propaganda a mi gremio, ¿ok? Pero si usted lo ve en N.T. Wright, está revolucionando. Sí, conozco, se llama Tomás Nicolás Wright. Eso, muchas gracias, Balal, qué bueno. Así que vos sos teólogo de verdad. Sí, lo he leído, sobre todo su famoso libro La nueva perspectiva de Pablo. Ajá. Y la influencia que él como autor y teólogo tuvo de A.P. Sanders. Ajá, okay. El judaísmo en la época de Palestina. ¿Y te ha gustado lo que has leído de él? Pues es bastante interesante. Sin embargo, comparto más en cuanto a la posición de la justificación por la fe, y es lo que él debate un poco allí, ¿no? A través de su libro La nueva perspectiva, el nuevo pensamiento de Pablo. Ok, Balal, te sugiero que leas Simplemente Cristiano. Es un libro que está traducido al español por Sondervan, de Tom Wright, y por cierto, muy bien traducido, lo cual no es frecuente, ¿ok? El libro se llama Simplemente Cristiano, firmado por Tom Wright, y yo lo he recomendado muchísimo porque a mí me gusta mucho ese libro. No es porque el autor sea anglicano, ¿ok? No es por eso. Los que me conocen saben, yo soy anglicano pero no sectario, ¿ok? No es por eso. Sí. Y de hecho yo no comparto la totalidad de los puntos de vista de Tom Wright. Me refiero a lo siguiente. Tom Wright es, a mi juicio, autor de una teología política que a mí me gusta mucho. Pero no estoy de acuerdo, no suscribo todas las conclusiones que él saca de su excelente teología política, como por ejemplo, él dice que no apoyaría la privatización de la salud pública porque eso en Inglaterra es impensable, según su propia declaración. Eso, sí, exacto. Sí, yo ahí en eso no lo apoyo, obviamente, ¿ok? Pero sí lo apoyo, estoy traduciendo su artículo, que es parte de un libro, ¿no? El artículo se llama Venga a nosotros tu reino, el mensaje público de los evangelios. Me parece muy bueno, digno de ser traducido,
¿ok? Como el libro Simplemente Cristiano. El libro Simplemente Cristiano a mí me parece maravilloso, salvo algunas partecitas por ahí, pero son apenas algunas palabritas que dejan entrever un fondito de izquierda, ¿no? O por lo menos estatista en materia de salud, educación, etcétera, y sobre todo planes sociales y asistencia social y todo eso. Él en eso piensa como asistencialista social, ¿no? En eso yo no estoy de acuerdo. Pero él tiene una extraordinaria virtud, en mi opinión, y es la siguiente, que él no opina de esos temas, no se extiende en esos temas, apenas deja ver alguna cosita por ahí, pero nada más, no habla de esos temas, ¿ok? Él habla de la Biblia, de la teología, de las tres integraciones, de integrar los evangelios con las epístolas, de integrar el Nuevo Testamento con el Antiguo, sí, integrar la Biblia entera con la esperanza real de los cristianos primitivos, en fin, cosas que a mí personalmente me parecen admirables y es más, me parecen muy en la onda de lo que es la teología política, digamos, del liberalismo clásico y del cristianismo clásico, para emplear esa expresión, ¿no? Lo que sucede es que como muchos otros académicos, intelectuales, saben mucho de su disciplina, pero en las otras disciplinas afines o conexas tienen huecos muy grandes, por no decir océanos, o lagunas de ignorancia, y eso es normal y natural y es lógico y explicable. Un tipo que se ha pasado toda la vida estudiando teología no puede pedirle que sepa de política, de economía de Mises, ni de nada de eso, y viceversa. A un tipo que se ha pasado toda la vida estudiando economía austríaca no puedes pedir que maneje teología o las cartas de Pablo, cosas por el estilo. ¿Okay? Sí, claro. Eso es algo perfectamente lógico, entendible, natural, nos pasa a todos. ¿Ok? Y entonces ahí nosotros siempre hacemos la diferencia entre los atrevidos y los humildes, los modestos, humildes en el sentido no de clase popular, sino humildes en el sentido de humildad cristiana, ¿no? Y modestia intelectual. O sea, si yo soy un teólogo, mejor que no hable de economía, y si soy un economista, mejor que no hable de la Biblia. Sí, o sea, así es. Esas son las personas, digamos, que tienen una sana modestia en el sentido de no extralimitarse de la esfera de sus conocimientos, de la disciplina que domina, porque es la que ha estudiado, manejado, aprendido y en la cual nos puede enseñar. ¿Ok? Sí. Yo me declaro discípulo de Tom Wright en su teología política, no obstante lo cual yo no puedo suscribir el mantener la medicina socializada, sobre todo en Inglaterra, que es un desastre, los impuestos y por algo el Brexit, ¿no? Sí, entonces, sí. A eso vamos. Pero estoy traduciendo este artículo porque me gusta mucho y creo que Tom Wright merece, además de mi generación, ¿okay? Merece ser conocido en español. ¿Okay? Y nos puede ayudar, a mí me ha ayudado muchísimo con a despejar muchas confusiones. ¿Ok? Bien, entonces eso puede tener que ver con los libertarios. Sí, adelante, Nanal. ¿Cómo? Perdón, ¿tu nombre es? Balal, perdón, adelante. Gracias, profesor. Bueno, pues sí, así como he revisado el libro Simplemente Cristiano y otros libros más, también de otros autores, de otras denominaciones cristianas históricas, como la anglicana, los reformados, de hecho soy reformado, pero pues visito muchas otras denominaciones en cuanto a diversos temas, bueno, como bien lo expresó, temas bíblicos, temas de materia o en materia de la Biblia. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, la estudiamos, la escudriñamos,
ella nos lleva a diferentes tópicos de la vida y no hay que ignorar eso. Por ejemplo, política, economía, sistemas políticos, económicos y particularmente estoy viviendo uno de ellos, llamarlo así. Soy de Venezuela, soy venezolano, nací aquí, de padres árabes libaneses. Y pues el Líbano queda al lado de Siria y Siria ahorita está en problemas, ¿no? Tanto militar, económicamente, políticamente, y Venezuela no se queda atrás. Entonces, pues el Señor en su soberanía, pues me ha permitido vivir estas cosas, como dicen aquí en mi país, en carne propia. Estoy viendo lo que es la reacción de la gente, estoy viendo lo que es la economía, lo que, bueno, en cada aspecto, ¿no? En cada aspecto. Y pues estaba tocando usted, profesor, una cuestión de cuando Caldera vive, ¿sabes, no? Y me llamó la atención y entré, por decirlo así, por casualidad, que no creo en las casualidades, ¿no? Particularmente, pero por llamarlo así. Y bueno, me encontró usted buscando al profesor Armando Ulises, el hermano Ulises, reformado con sus aulas, con sus clases, ¿no? Y hoy me topé con usted, entonces, bueno, gracias a Dios. Y de verdad me encontré a alguien que conoce del tema. He estado investigando, como dice usted, profesor, tiene razón, áreas que uno no domina, uno tiene que ser modesto, humilde. Y bueno, usted tocó varios tópicos en donde aprendí mucho en este pequeño tiempo de su clase. Igual estoy agradecido. Y pues también supe que, bueno, que es cristiano, tiene una fe histórica en Inglaterra, cuando llegó la reforma allí. Y bueno, eso es bueno. También conoce autores donde yo los he estudiado, así como otros. Por ejemplo, Piper, pues otros más antiguos como es Parker, A.W. Pink, John Stott, que fueron anglicanos, pero más antiguos que Wright. Y bueno, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho escudriñar y aprender. Me gusta mucho aprender, así como me ha tocado hoy con usted. Y pues estoy agradecido de eso. Espero que, bueno, que pueda seguir participando, ¿no? Con ustedes, con usted. Y de verdad, bueno, estoy agradecido por eso. Eso esperamos nosotros, que sigas participando, Balal. Nos encanta tener gente de Venezuela. Yo personalmente he vivido la mayor parte de mi vida adulta en Venezuela. Yo te dije que era de todos los países porque es verdad. Yo nací en Argentina, viví mucho tiempo en Venezuela, después viví en Guatemala, después en Perú, ahora en Bolivia. Mi posgrado lo hice en Colombia, así que imagínate que yo soy de todos los países. Por eso te digo. ¿Ok? Y en cuanto a que no soy sectario anglicano, bueno, yo traduje el Manual de la Reconstrucción Cristiana de Gary North y Gary DeMar. Okay. Más presbiteriano que eso, imposible. Sí, y yo sí. hice una traducción comentada del libro entero que la tiene Donald Herrera en su página. Ok, qué bueno. Conozco al profesor Donald Herrera Terán, sí. Sí. Donald lo tiene en su página, mi traducción comentada del Manual de la Reconstrucción Cristiana. Por cierto, el obispo Tom Wright también usa la palabra reconstrucción. ¿Okay? Entonces, y en mucho encuentro yo, que los he traducido a los dos, en mucho encuentro que Tom Wright dice las mismas cosas que ha estado diciendo Rushdoony en su momento. Rushdoony
el padre, ¿no? Sí, ok. Rusas Rushduni. Sí. Ha estado diciendo Rushduni en su momento y ahora las dice Tom Wright. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, primero, que Rushduni lo dijo cuando el viento soplaba bien en contra y él tuvo que aguantar palo y palo y palo de todas partes. Y además lo dijo en un estilo presbiteriano, o sea, con un lenguaje fuerte, un tono duro. En cambio, Tom Wright habla con un lenguaje anglicano, así más suavito, ¿no? Pero sí, dice lo mismo. Más elegante, sí. Exacto, más suavito, como dicen en Bolivia. En Bolivia dicen más suavito. O sea, dice más lo mismo con palabras más suavitas, pero dice lo mismo. Sí, bueno, sí. Ok, llegamos al final de la reunión. Ok, sí. Gracias, muchas gracias. A esta hora, muchas gracias, Balal. Esperamos que puedas seguir participando. Muchas gracias. También muchas gracias a todos. Yo les recuerdo que nos reunimos los miércoles, pero tenemos grupo WhatsApp que coordina Ricardo Lima y estamos siempre en contacto todos los días. Y también tenemos grupo Facebook, ¿ok? Aula virtual, ¿ok? Y adelantamos un poquito los temas que vamos a tocar los miércoles, pero estamos, gracias a todos, gracias a Figueroa, gracias a Graciela, a Adriana, a Ciro Cárdenas, qué bueno tenerte con nosotros, Ciro Cárdenas, y sobre todo a Carlos Rueda, no sé si está todavía ahí Carlos Rueda, a ver si está, Rodrigo Mora, que es el líder de 5R Chile, no sé si está Carlos Rueda, creo que no. Eduardo Rojas, y gracias a Daniel por tus informes, tus intervenciones, gracias a Anaí Carrasco y Alan Sánchez. Alan Sánchez de México, el pastor Alan Sánchez Gallardo, gran amigo nuestro de 5 Reformas allá en Querétaro. Saludos, despidiendo entonces a Fermín Garay, como siempre un gusto tenerte con nosotros, y a Graciela para tener gente argentina, caramba. O sea, que la van a pasar mal los argentinos, porque cuando los peronistas, cuando Cristina regrese, va a regresar a hacer venganza, creo yo. Bueno, vamos a hablar de Argentina en otro momento. Juana Fuentes, saludos para vos y para Jorge, tu esposo. Okay. Luis Ambrosio Ramírez Sánchez, qué bueno tenerte por aquí. Manuel Figueroa de Guatemala, esperamos que sigas viniendo. Y Rolando Stewart de México también, gracias por tenerlos a todos aquí. Les invito, los que no tienen Capitalismo para Todo, que me lo pidan. Les invito, los que no están en el grupo WhatsApp, que le pidan a Ricardo Lima, ¿ok? Y les invito a que sigamos conversando todo el tiempo. Muchas gracias. Y aquí, en la brega. Les recuerdo a los de Ecuador que yo voy a estar, si Dios quiere, en Ecuador entre el 4 y el 11 de julio, ¿ok? Y que vamos a tener reuniones ahí por el lado cristiano con el pastor Armando Ulises. Está preparando un excelente programa, y por el lado académico de los amigos economistas Pablo Zambrano y Osvaldo Toscano, vamos a estar también en las universidades y tal, hablando del tema 5 Reforma y conexos. Bueno, muchas gracias a todos y aquí me quedo. Hasta siempre y bendiciones para todos.